La dermatitis de contacto nos puede jugar una mala pasada. ¿Por qué? Porque nos puede confundir con una tiña, con un hongo, o nos podemos confundir con una urticaria de contacto. Entonces, acá sí, aunque sea 5 minutos, estén despiertos porque les va a ayudar en su práctica clínica. Porque si no, van a estar tratando un hongo cuando realmente era una dermatitis de contacto, o de repente están tratando una dermatitis de contacto cuando en realidad es un hongo. Entonces, algunos datos les puede servir porque esto es común en la práctica clínica del médico general. Sinónimo, eczema de contacto. Es un síndrome reaccional causado por aplicación de sustancia en la piel. Ahora que está en boga salud ocupacional, se ve mucho de esto y constituye una tasa alta de la consulta. Entonces esto puede ser una forma eczematosa aguda o una forma liquenificada y crónica. En palabras simples, nosotros decimos liquenificado ya cuando el proceso es crónico y el paciente se ha estado rascando y da la parte clínica nos asemeja mucho la lesión al tronco de un árbol, por eso se le dice líquen, ¿no? No es más que eso. Entonces, lo que es por contacto, hay mecanismos de sensibilización, que es las dermatitis alérgicas de contacto, el 20%, y los irritantes primarios, las dermatitis irritativas de contacto. Muchas veces en la práctica clínica, saber cuál es cuál, por temas del tiempo, no lo podemos hacer. Pero sí recordar que acá los mecanismos de sensibilización es por reacciones de hipersensibilidad tipo 4. A diferencia de la urticaria, que es el tipo 1. Entonces, se define como una reacción a la piel, secundaria a un efecto irritante o un comportamiento del sistema inmunológico frente a una sustancia. En resumen, o se ha irritado o está metido la reacción de hipersensibilidad tipo 4. No hay más. Entonces acá vemos, ¿no? Por ejemplo, alguien que se ha puesto una correa del reloj y se ha hecho una dermatitis de contacto, ¿no? Hay reacciones también de contacto, por ejemplo, a látex. Algunos caballeros tienen estas reacciones cuando usan los preservativos, el condón. O si no, también en la práctica clínica, ¿qué decimos? Viene una ama de casa y nos dice, doctor, me están saliendo estas lesiones, que ya vamos a ver las fotos. Y nosotros, ¿qué le decimos? Ah, señora, antes de lavar las vajillas, antes de lavar los pañales, antes de estar con sustancias irritativas, use guantes. Pero muchas veces la paciente no mejora, regresa a la semana y dice, doctor, sigo igual. ¿Por qué? Porque tienen también en conjunto una reacción alérgica al mismo látex del guante. Entonces, ¿qué le decimos? Póngase guantes de algodón y encima guantes de látex. Ese es un dato también que les puede servir. Entonces, se favorece por la atopía, por la humedad y una higiene deficiente. La respuesta cutánea dependerá del agente químico. No es igual una dermatitis de contacto por el ayudín en una ama de casa que una dermatitis de contacto por cemento en un albañil, ¿no? Entonces es diferente. La duración y la naturaleza del contacto y la susceptibilidad individual del huésped, es importante eso. Acá ven clínicamente hay aumento de la coloración, a veces podemos evaluar descamación y nos puede jugar una mala pasada. Acá que podemos ver que es bilateral, pero a veces va a haber mayor clínica en la mano predominante, a diferencia del hongo que es en una sola mano muchas veces. Pero acá, aparte del eritema, también se ve descamación. Entonces, en ese momento, cuando están con el paciente, van a pensar, ¿le doy algo para el hongo o le doy algo para la dermatitis de contacto? Entonces, por eso que la anamnesis es bien importante. Entonces, tenemos de contacto irritativa y alérgica, ¿no? Entonces, en la práctica clínica a veces no lo podemos diferenciar. Lo que viene a ser la dermatitis de contacto alérgica aparece en niños con sensibilización previa,
¿Qué quiere decir? Que la primera vez que hubo el contacto con este elemento no hubo reacción, pero cuando hubo una segunda vez, sí. Entonces acá podemos ver que afecta en cualquier etapa de la vida y puede haber alergia a, por ejemplo, al níquel o las damas que usan joyas de fantasía. Pero cuando usan oro de 23 quilates, creo que nadie hace estas reacciones, ¿no? Entonces, eso es como, esta analogía la pueden tener presentes. Acá también podrían pensar en muchas cosas, pero no, es una dermatitis de contacto alérgica. En los cuales en los niños también puede estar metida la dermatitis del pañal también, que es una de las causas, no es la única, pero una de las causas puede dar también este mecanismo. Entonces, como les comenté, reacción retardada, inmunitaria tipo 4, hipersensibilidad retardada. Entonces, el paciente entra en contacto por primera vez, una fase de inducción de en promedio 4 o 5 días y luego que finaliza la etapa de sensibilización nos va a dar estas lesiones el paciente. Acá tiene que haber el alergeno que penetra la epidermis, se une a una proteína cutánea y forma un antígeno completo. Acá tiene que ver, ya no estamos hablando de mastocitos, acá estamos hablando ya de otras células, de las células T y de las células de Langerhans, ¿no? Que son células presentadoras de antígeno. Es por eso que en un primer contacto no va a haber este efecto, este cuadro clínico, pero ya una segunda vez sí. ¿Por qué? Porque aprende las células de Langerhans de este elemento de contacto y en una segunda o tercera exposición por diversos mediadores va a presentarlo a las células T y va a desencadenar todo este proceso. Entonces la fase de provocación puede durar de 12 a 48 horas. Ya las células T ya están sensibilizadas, actúan numerosas citoquinas y factores quimiotácticos y nos da lo que es el eczema. Ahora, esta sensibilización puede persistir de por vida. O sea, si una vez le hizo estos fenómenos, estas lesiones, pues ya queda en memoria permanente muchas veces. Entonces, el alergeno puede ser de naturaleza físico-química, hay que ver el índice de sensibilización, la dosis, la ruta de exposición, el vehículo, todo esto son factores que influyen en el cuadro clínico. En el individuo, la edad, la predisposición genética, el sexo, el embarazo, la raza, el ambiente, también temperatura, la humedad, la estación del año. Entonces, lo que es la fase aferente, actúan todos estos mediadores que ya conversamos. En la fase eferente, ya las células de Langerhans le transmiten a los linfocitos T, ¿no? Y luego tienen que ver los leucotrenos, hay expansión por los ICAMs y los antígenos de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2, ¿no? Y es parte del cuadro clínico. Dentro de las características tenemos las lesiones pueden ser vesículas, se pueden formar placas descamativas. Cuando veamos nosotros lesiones liquenificadas, siempre pensar en un proceso crónico. Entonces, el tratamiento lo que viene a hacer es identificación de los alérgenos, corticoides tópicos y corticoides sistémicos. Tenemos acá dermatitis de contacto fotoalérgica, por ejemplo, cuando tenemos por exposición a las radiaciones ultravioletas. Acá ya la dermatitis de contacto irritativa, ¿no? Por eso, este ya es un efecto citotóxico directo de un agente físico o químico. Acá ya no entran a actuar los linfocitos T ni las células de Langerhans, sino es directo. El elemento físico o químico directo a la piel. Entonces constituye el 80% de la dermatitis ocupacionales, ¿no? Y la forma de presentación es muy variada. Vemos
también diversos factores como factores ambientales, el huésped, que contribuyen al cuadro. Los mecanismos celulares son desconocidos, pero obviamente tiene que actuar el queratinocito como traductor de señal. Y otras moléculas como las prostaglandinas, los leucotrienos y los neuropéptidos. Los leucotrienos también son considerados autocoides, junto con la histamina. Diversos mecanismos asociados: desnaturalización de las queratinas epidérmicas, alteración de la permeabilidad de la barrera, daño a las membranas celulares y efectos citotóxicos directos. Muchas veces, esto es lo que viene a ser alteración de la permeabilidad de la barrera o daño a las membranas, es por un mal jabón. Porque ¿qué pasa? Aparte que el albañil estuvo en contacto directo con el cemento o la madre de familia con el ayudín o el detergente, aparte de eso, la señora o el albañil se lava con Protex, con Neco, con asepsia, carbólico, hiel de vaca, Moncler, Bolívar, heno de Pravia. Esos jabones no son aptos para el consumo humano ni para las mascotas. ¿Por qué? Dañan esto, la permeabilidad, las defensas, arrasan con la flora normal que tenemos en la piel y van a contribuir a dermatitis de contacto y a la vez van a hacer que la piel se seque. Y tenemos una ley en dermatología, que la piel seca pica. Entonces, aprovechando esta diapositiva, les quería comentar también el tema de los jabones, que es muy importante. Reacciones agudas por un daño citotóxico directo a los queratinocitos. Los disolventes. Acá en la fase aguda hay una penetración a través de la barrera de permeabilidad, hay daño leve a los queratinocitos y estos mediadores, interferones y moléculas de adhesión como los ICAM1. En la fase crónica ya vemos que el estrato córneo está alterado. Una de las funciones del queratinocito es producir ceramidas, que son como unos tipos de elementos grasos, que nos va a dar función de barrera en el estrato córneo, en la parte más superficial de la piel, y está alterado. Entonces, esa alteración está dado en la fase crónica. Daño en los lípidos del estrato córneo. Y hay estudios que ya dicen que en pacientes que usan estos jabones que les he dicho, tienen mayor predisposición a estas lesiones. Hay una pérdida de cohesión de los corneocitos y de descamación, hay un aumento de la pérdida de agua transepidérmica y hay un recambio epidérmico y eso ya comienza a llamarse eczema crónico. Entonces, miren estas lesiones. ¿Y qué pasa si por ahí esta lesión, los bordes se elevan y por ahí comienza a descamar? Van a confundirse con un hongo, muchas veces sucede eso. El paciente viene, doctor, me han echado clotrimazol, voy con clotrimazol un mes y sigo igual. Entonces, el espectro clínico y la anamnesis es muy importante cuando evaluemos estos pacientes. Los agentes irritantes, detergentes, ácidos, álcalis, aceites, disolventes, orgánicos, agentes reductores, ¿no? Y miren, dermatitis de contacto, descamación, ¿no? Las características es el ardor, pero también puede haber pigmentación postinflamatoria y úlceras de difícil curación. Pero también cuando tengamos estos pacientes, también pensar en algunos otros diagnósticos diferenciales. Dentro de ellos son los trastornos de queratinización, que muchas veces puede coger las zonas sacrales y distales. El tratamiento, evitar los contactos con los agentes causales, limpiadores suaves, y esto ya es un tema en salud ocupacional. ¿Por qué? Porque el trabajador está en su derecho a exigir al empleador que le dé un jabón de calidad. Ahora ya sabemos que el protector solar es un elemento de protección, así como los guantes, como el casco y las botas. Igual,
Es importante también ello. También hay una discusión en todo lo que es el ámbito de cirugía. Ya se está diciendo que no es necesario estar con la escobilla rascándose las manos antes de operar, simplemente con un buen jabón y con contacto directo con las manos es más que suficiente para tener todos los mecanismos de asepsia antisepsia. Esta es una discusión que ya lleva tiempo los infectólogos con los cirujanos. Pero al final los dermatólogos somos los que tratamos las manos de los cirujanos. Así que cuando se les seca la mano, están con picazón, prurito, nosotros los tratamos. Entonces, diversos esquemas de tratamiento hay. Al final se puede resumir en corticoides tópicos. La potencia es según la ubicación de la lesión en el organismo. Tenemos dermatitis de contacto fototóxica por el sol y eso ya lo habíamos conversado. Traté de esta segunda parte hacer lo más resumido posible. No sé si tienen alguna pregunta. Encantado. Gracias.